Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice: sea y igual a raíz cuadrada de 1 más r dividido para 1 menos r, hallar y', o lo que es lo mismo, la derivada de y con respecto a r. Entonces, primero que nada vamos a reescribir la expresión, la función, y tendríamos de la siguiente manera: y es igual a 1 más r dividido para 1 menos r, y eso a la 1 medio. ¿Por qué? Porque nosotros la raíz cuadrada podemos pasar la potencia fijándonos en el índice de la raíz, que en este caso se sobreentiende que es raíz cuadrada, entonces estaría acá el 2, y toda esta expresión 1 más r sobre 1 menos r esté elevado a la 1. Entonces tendríamos escrito de esa manera, y vamos a aplicar la regla de la cadena para realizar este ejercicio. Y la regla de la cadena nos dice, en este caso, la derivada de y con respecto a r va a ser igual a de y sobre du, la derivada de y con respecto a u, por la derivada de u con respecto a r. Esta es la regla de la cadena. Ustedes, si se dan cuenta y simplificamos el diferencial de u en el numerador y denominador, tendremos la misma expresión, pero ahora haremos un cambio de variable. Ya está escrita nuestra función, entonces nosotros vamos a llamar u igual a 1 más r sobre 1 menos r. Eso es lo que yo tengo, y entonces voy a proceder a aplicar la regla de la cadena. Primero que nada, entonces esto se reescribiría de la siguiente manera: y igual a u elevado a la u medio, porque ya llamamos u a la expresión que estaba escrita como raíz cuadrada de 1 más r sobre 1 menos r. Entonces tendría esta forma. Entonces lo primero que voy a encontrar yo de la regla de la cadena es la derivada de y con respecto a u, y entonces esto sería como sigue: derivada de y con respecto a u va a ser igual a ¿qué? U a la u medio. La derivada es el exponente baja a multiplicar, y tendríamos u y el exponente restado 1 sería u medio menos 1, entonces tendríamos menos u medio la derivada. Pero si nosotros reescribimos esto, tendríamos de la siguiente manera: que la derivada de y con respecto a u va a ser igual, necesitamos el exponente positivo, entonces bajaría el denominador como exponente positivo de esa manera. Entonces tendríamos 1 sobre 2 por u a la u medio. Recuerden que estas son leyes de exponentes, y podemos nosotros convertirlo en positivo bajándolo al denominador. Y esto puede ser reescrito como 1 sobre 2, y u a la u medio teníamos que ir a raíz cuadrada de u. Recuerden que eso estamos aplicando las leyes de potencia y de exponentes. Lo reescribimos y ya tenemos la derivada de y con respecto a u. Ahora necesito la derivada de u con respecto a r, que va a ser la derivada de esta expresión de aquí, que es 1 más r sobre 1 menos r. Entonces vamos a aplicar aquello. Entonces du sobre dr, la derivada de u con respecto a r va a ser igual a ¿qué? Ahora tenemos un cociente, 1 más r sobre 1 menos r. Entonces nosotros vamos a aplicar la regla del cociente, y vamos a llamar, primero, antes de hacer la derivada, vamos a llamar u igual a 1 más r, y vamos a llamar b igual a 1 menos r, y esto va a facilitar la derivada de cada una de las expresiones para aplicar la regla del cociente. Entonces, sea lo que yo quiero encontrar, la derivada de r de la función u dividido para b, en este caso tengo eso: 1 más r es u y b es 1 menos r. Pero recuerden que aquí, como estoy utilizando el cambio de variable u igual a 1 más r sobre 1 menos r, puedo utilizar otra variable para no confundir, y podríamos utilizar la w. W es igual a 1 más r y b es igual a 1 menos r. Entonces la derivada con respecto a r de ¿qué? De w con respecto a b. Primero nosotros vamos a encontrar la regla del cociente, que nos dice que esto va a ser igual a ¿qué? A w' por b, y eso menos w por b' dividido para b al cuadrado. Esto nos dice la regla del cociente, y nosotros vamos a aplicar aquella expresión donde w sabemos que es 1 más r y b es 1 menos r. Entonces primero vamos a encontrar las derivadas. La derivada de w sería w', va a ser igual a la derivada de 1 es 0 y la derivada de r es 1, positiva, y b' a que va a ser igual
La derivada de 1, la derivada de una constante es 0 y la derivada de menos r sería menos 1. Entonces ya tengo las derivadas. Ahora sí yo voy a aplicar la regla del cociente para derivar. Entonces la derivada con respecto a r de w sobre v va a ser igual a ¿qué? Dice w', que es la derivada de w, que es 1, y eso multiplicado por b, y b es 1 menos r, y eso menos w por b'. W es 1 más r, entonces tengo 1 más r multiplicado por b', que sería en este caso menos 1. Bueno, esto vamos a reescribirlo acá, se bajó por lo que así le reconoce la calculadora, por lo que no había espacio. Y dividido para b al cuadrado, entonces sería 1 menos r elevado al cuadrado. Esa expresión voy a tener yo ahí. Y entonces, ¿qué procedemos a hacer? Es lo siguiente: a simplificar la derivada con respecto a r de w sobre b. Recuerden que lo que estamos encontrando ahora es du sobre dr, que es la expresión que tengo acá. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Si simplificamos y destruimos paréntesis, vamos a tener aquí que 1 por 1 es 1 y 1 por menos r es menos r. Entonces yo tendría 1 menos r, y esto menos, aquí protejamos con paréntesis porque tenemos el menos 1 multiplicando cada una de las expresiones. Menos 1 por 1 sería menos 1 negativo, también multiplico signos. Menos por más es menos, menos 1 por r sería menos r. Y eso dividido para 1 menos r al cuadrado, que no cambia en ningún rato, no hemos cambiado. Entonces tendríamos 1 menos r al cuadrado. Y entonces nosotros podemos reescribir esto como yo les mencioné, solo era para poder facilitar el ejercicio. Esta expresión de azul es lo mismo que tener la derivada de u con respecto a r, porque nosotros le llamamos u a 1 más r sobre 1 menos r. Entonces estamos derivando u con respecto a r. Entonces esto que sería igual, si simplificamos y destruimos el último paréntesis que tenemos, sería 1 menos r, pasamos. El signo menos cambia todas las expresiones que están dentro del paréntesis, entonces cambiaría de signo. Menos por menos más sería más 1, y menos por menos es más, tendríamos más r, y esto dividido para 1 menos r, y esto elevado al cuadrado. Muy bien, ya tengo esa expresión. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? A simplificar. Esto puede ser igual a ¿qué? El menos r y más r se anulan porque son opuestos, y 1 más 1 me quedaría 2, dividido para 1 menos r, y esto elevado al cuadrado. Esa sería la derivada de u con respecto a r. Ahora sí, yo voy a encontrar esto, derivada de y con respecto a r. Voy a unir todo lo que yo encontré, porque eso nos dice la regla de la cadena. ¿Y qué voy a tener? Derivada de y con respecto a r va a ser igual a ¿qué? De y de u ya habíamos encontrado. Esta aquí es esta expresión de aquí, 1 sobre 2 por raíz cuadrada de u. Entonces eso escribo 1 sobre 2 por raíz cuadrada de u. Recuerden que era u, ya mismo la ponemos. Y eso por la derivada de u con respecto a r. Y eso es lo que obtuvimos acá, que es 2 por 1 menos r al cuadrado sobre 1 menos r al cuadrado. Entonces copiamos esa expresión. Acá sería multiplicado por du de r, y tendríamos así, ¿no? Luego yo encontraría la siguiente expresión. Aquí, por ejemplo, como estamos multiplicando este 2 del numerador, puedo simplificar con este 2 del denominador. Y entonces aquí me va a quedar de y sobre dr, me va a quedar igual a 2 en el numerador, perdón, 1, porque ya simplificamos, solo nos va a quedar 1. Y raíz cuadrada de u, recuerden que u era igual a 1 más r sobre 1 menos r. Entonces tendríamos raíz cuadrada de u más r sobre 1 menos r. Y eso multiplicado por ¿qué? 1 menos r elevado al cuadrado. Muy bien, ya tengo esa expresión.
Ahora la respuesta podríamos dejarla ahí, pero aún podemos simplificarla porque en algunos textos la respuesta no viene así. Entonces la derivada de y con respecto a r va a ser igual a que el 1 no cambia del numerador. Raíz cuadrada de 1 más r sobre 1 menos r, nosotros podemos reescribirla de la siguiente manera. Puede ser igual a raíz cuadrada de 1 más r sobre raíz cuadrada de 1 menos r. Nosotros podemos distribuir el radicando al numerador y el denominador porque le está protegiendo a todo, pero podemos dividirlo así. Y esto es multiplicado por 1 menos r elevado al cuadrado. Entonces ya tengo esa expresión. ¿Y qué procedo a hacer? Lo siguiente. Lo que está como raíz puedo pasarle a escribir como exponente. Entonces de y sobre dr, la derivada de y con respecto a r va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre raíz cuadrada de 1 más r. Podemos dejarla así porque no lo vamos a utilizar para ninguna simplificación, porque no tiene el mismo argumento que 1 menos r al cuadrado. Entonces le voy a dejar como está. Lo que voy a cambiar acá sería por la expresión 1 menos r al cuadrado, tampoco cambia. Esto está elevado al cuadrado. Y eso le multiplico por 1 sobre, y raíz cuadrada de 1 menos r puedo reescribirle como 1 menos r a la 1 medio. Eso ya les mencioné al principio. Podemos nosotros reescribir y nos va a quedar así. Y de ahí que procedemos a hacer es lo siguiente. Entonces la derivada de y con respecto a r va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 más r, no va a cambiar. Ese se queda como está. Y aquí por ejemplo tenemos que división de la misma base. Por ejemplo, exponentes de misma base cuando se dividen se restan, porque tenemos 1 menos r al cuadrado dividido para 1 menos r a la 1 medio. Entonces tenemos el mismo argumento y diferentes exponentes, pero estamos dividiendo, entonces se resta 2 menos 1 medio. Al 2 podemos reescribirlo como 4 medios. Entonces 4 medios menos 1 medio sería 3 medios. Entonces tendríamos por 1 menos r elevado a la 3 medios. Y así podemos nosotros dejar la respuesta de este ejercicio. O la última forma, que sería la siguiente, de y sobre dr va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 más r y eso por 1 menos r a la 3 medios. Podemos reescribirlo como raíz. Recuerden que el numerador es el exponente del argumento que va a estar dentro de la raíz, y el denominador es el índice de la raíz. En este caso sería raíz cuadrada de 1 menos r al cubo. Entonces nosotros reescribimos eso y sería por raíz cuadrada de 1 menos r elevado al cubo. Y de esta manera hemos encontrado la solución de este ejercicio sobre derivada por la regla de la cadena. Entonces les sugiero que compartan el video, lo estaré explicando más ejercicios próximamente, así que no se pierdan ninguna información que estamos poco a poco subiendo. Gracias.